Como último tema de la evaluación social de proyectos viales, vamos a ver una actividad práctica bastante sencilla. Personalmente hubiera preferido utilizar, por ejemplo, el modelo HDM3 en este curso para que vieran cómo se trabaja con ese software, pero lamentablemente el tiempo no nos da como para seguir profundizando en este tema. Sin embargo, esta actividad práctica nos va a permitir, o pretendo que les dé una visión global de cómo se evalúan este tipo de proyectos e inclusive cómo trabajan estos softwares de evaluación de esta tipología de proyectos. E inclusive esta actividad práctica, que si bien es sencilla, les puede, siguiendo este procedimiento, pueden ser evaluados también algunos proyectos viales donde no tengan un elevado nivel de complejidad y eventualmente también realizando evaluaciones a nivel de perfil. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar en principio una publicación de Vialidad Nacional que ustedes la van a encontrar en el campus virtual. En el campus virtual van a encontrar una publicación que se denomina, yo la denominé así, Costo Generalizado de Viaje de la Dirección Nacional de Vialidad, y es una publicación que realiza Vialidad Nacional. Esta es una publicación de agosto del 2010 del costo de operación de los vehículos. Esta publicación en realidad se publica Vialidad Nacional y la vende en Vialidad Nacional, y para este caso a mí me la prestaron. Yo la tomé, simplemente la estoy presentando aquí con un objetivo didáctico. Los valores obviamente están desactualizados porque estamos en el año 2014 y estos valores son del año 2010. De todas maneras, hay algunas pautas que podemos. Primero quiero presentarles qué es la publicación que hace Vialidad, y segundo, eventualmente cómo pueden actualizarse estos valores al presente, siempre teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, como para hacer evaluaciones a nivel de perfil. Entonces, esta publicación lo que hace es justamente presentar el costo de operación de los vehículos. Aquí tienen un índice y presenta, en primer lugar, los datos que se necesitan para el cálculo del costo generalizado de viaje, en definitiva, y luego va calculando por tipo de vehículo los costos. Cuando dice aquí comunidad es porque está calculando los costos desde el punto de vista social o costos económicos, y cuando presenta un resumen del usuario o costo para el usuario se refiere a el costo que percibe el usuario, es decir, a precios de mercado. Por eso esta publicación básicamente divide así: en costo de operación de los vehículos de la comunidad, que sería lo que nosotros en el curso denominamos evaluación económica o costo económico o costo social, y el costo de operación de vehículo del usuario, que sería el costo que en el curso denominamos costos a precio de mercado. Y presenta para distintos tipos de vehículos: para autos, para ómnibus, para un camión liviano y para camiones pesados. También aquí hace una comparación sobre variación de costos entre una publicación anterior, creo que es del año 2009, y el año 2010, para ver cómo variaron los costos, etc. Entonces, en primer lugar, yo voy a leer un poco esto. Dice: la presentación contenida en esta publicación de la Dirección Nacional de Vialidad tiene como objetivo básico ofrecer los costos de operación de vehículo a valores correspondientes al 1 de agosto del 2010. Creemos oportuno realizar algunas consideraciones de índole técnica con relación al concepto costo de operación, de manera de ampliar el significado implícito en su definición. El costo de operación de un camino se traduce para el usuario de la infraestructura en un concepto de costo monetario. Esto es, mide el consumo en términos de dinero que le representa al usuario operar en una determinada vía. El mismo se determina bajo el supuesto de que el trazado del camino que se recorre es recto y pertenece a una categoría topográfica llana. La unidad con que se expresa el costo de operación es el peso por kilómetro, o sea que se trata de un valor en pesos por unidad de longitud de circulación, tomado a esta como 1 kilómetro. En definitiva, lo que vamos a ver aquí es lo que hemos denominado en el curso costo generalizado de viaje. Asimismo, esta publicación presenta los costos de operación clasificados en costo de operación del usuario y costo de operación de la comunidad. Los costos de operación del usuario se calculan en función de los precios de los insumos a valores de mercado,
y los costos de operación de la comunidad se obtienen corrigiendo los precios a valores económicos, de manera de representar a los mismos libres de la carga impositiva, o sea, sin considerar los subsidios, impuestos y transferencias. Un poco es lo que hacíamos en la materia. Para una mejor comprensión de estos conceptos se definen a continuación los distintos tipos de precios empleados en esta consideración. Precio del usuario o precio de mercado o precio financiero. Es el precio que tiene un bien en el mercado. Si se trata de un bien importado, su valor financiero es igual al precio de la moneda de origen por el tipo de cambio correspondiente. Precio de la comunidad, precio de cuenta, precio económico, precio social o precio sombra. Vean aquí las diferentes definiciones que existen para que también ustedes sepan de lo que es un precio económico o precio social. También se lo denomina precio sombra, precio de cuenta o precio de la comunidad. Representa el costo en el que incurre la economía de una sociedad para producir un bien antes que cualquier tipo de factor modifique su valor, tal como impuestos, tasas, subsidios, rentas o conversiones de algún tipo de cambio que resulte de un valor distinto al de mercado, en las que las divisas se intercambian libremente. Bueno, y hay un factor de conversión que convierte el valor de mercado a valor económico y viceversa. Bueno, acá dice que los costos de operación han sido calculados para precios y datos promedios, tanto para los usuarios como para la comunidad, a valores actualizados el 1 de agosto de 2010 en esta publicación. Y para la siguiente clasificación vehicular: automóviles, ómnibus, camiones livianos y camiones pesados. Para calzadas pavimentadas, calzadas de ripio y de tierra, y para velocidades de circulación que oscilan entre 5 y 120 km por hora. Entonces, aquí hay una serie de datos de entrada, que es la información que se necesita. Voy a ir pasando, dice costo de operación de los vehículos, bueno, y vean aquí los datos de entradas para el cálculo de los costos de operación que fueron considerados. Vean aquí la canasta premium, el valor financiero, precio de mercado 4,50 y el valor económico 2,63. Esta sería el valor económico, el valor social del combustible, digamos. Y también para cada uno de los insumos que van a ser necesarios para el cálculo del costo de operación vehicular. Bueno, también acá está la frecuencia de lavado, la frecuencia de engrase en kilómetros para automóvil, ómnibus, camión liviano, camión pesado. Vean estos valores, la nafta premium y la nafta a valor financiero. Si nosotros quisiéramos actualizar estos valores a valores de hoy, del año 2014, y considerando que la nafta premium está alrededor de 13 pesos actualmente, bueno, nosotros podríamos utilizar la relación que existe, es una aproximación, digo, entre 13 y 4,50 para actualizar los costos generalizados de viaje que vamos a ver aquí desde agosto del 2010 a, bueno, ahora estamos en inicios del 2014. Entonces, bueno, esta información es necesaria y hay una serie de información adicional que es necesario para el cálculo de los costos de operación. Por ejemplo, la potencia del vehículo, vean aquí clasificados por distintos tipos de vehículos. Vean aquí el porcentaje de viaje de trabajo. Recuerden que el factor de ocupación, la vida útil de cada uno de los vehículos, el porcentaje de vehículos que funciona con nafta común, con nafta premium, número de personal de conducción, la tasa de interés para calcular la depreciación. Vean aquí también está el tema de los neumáticos para el cálculo justamente del consumo de neumáticos. Y una serie de consideraciones que se tienen en cuenta para el cálculo del costo generalizado de viaje. Estos datos que están presentados aquí son muy parecidos a los que se ingresan en el modelo HDM3. Por lo tanto, también puede ser usada esta información para el modelo HDM3. Vean también aquí otros datos necesarios como el valor 0 kilómetro del vehículo a valor económico y financiero, el valor de los neumáticos, el valor del recapado, del engrase, el seguro, los impuestos y patentes, el garaje, etcétera, la mano de obra de mantenimiento. Recuerden en las fórmulas que yo les había mostrado que aparecían justamente toda esta información. Vean aquí también el valor del tiempo de viaje por motivo de trabajo y por otros motivos, por ejemplo ocio,
Vean que yo les decía que podía ser entre un 25 y un 50% del tiempo de trabajo. Aquí están los valores en pesos por hora. También los pasajeros, por motivo de trabajo y por otros motivos. Y bueno, y clasificados por distintos tipos de vehículos. Bueno, toda esta información es necesaria para el cálculo. Como conclusión de esto, lo que hace Vialidad Nacional es utilizar algún software, realmente desconozco cuál es. Estimo que debe ser, por ejemplo, el programa HDM4, puede ser ese, y a partir del uso de algún software que tenga justamente esas características, presenta esta información que es muy interesante. Vean aquí, hay una planilla resumen. Voy a avanzar un poco más. Para el caso de vehículos, de automóviles, y voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Y vean aquí que de acuerdo a la velocidad de circulación está calculado el consumo de combustible en pesos por kilómetro, el consumo de lubricante en pesos por kilómetro, el consumo de cubiertas, lavado, mantenimiento, amortización, intereses, seguros, garaje, el costo del vehículo y el costo del tiempo de las personas, o sea, el costo del vehículo en general sumado y el costo del pasajero en pesos por kilómetro. Y eso lo hacen para cada velocidad de circulación. A medida que aumenta la velocidad de circulación, básicamente disminuyen los costos. Esta planilla está hecha para una superficie de rodamiento de tierra, ¿sí? O sea, no es pavimentado, no es ripio. Si avanzo con la próxima planilla, también tienen hecho el mismo análisis siempre para automóviles, pero para otra planilla, para otra superficie de rodamiento, para ripio. Y si avanzo aún más, tienen otra planilla hecha para pavimento. Y así vean que cuando dice de la comunidad son los valores económicos, y si avanzamos va a tener el mismo análisis pero a precio de mercado, o sea del usuario, para tierra, para ripio, para pavimento. Bueno, hay una planilla de insumo, de consumos, y luego, y al inicio de esta, cuando ingresamos aquí al inicio, vean que hay un resumen. Este resumen es lo que nos interesa a nosotros. Vean que este es el costo económico, cómo varían el costo generalizado de viaje, en definitiva, para un auto cuando circula por camino de tierra. Vean la velocidad, en función a la velocidad, cómo va disminuyendo el costo generalizado de viaje cuando circula por camino de tierra. También en función a la velocidad, cómo disminuye el costo generalizado de viaje cuando transita por un camino de ripio. Y también para un camino pavimentado, que es este caso. Y estos son valores a valores sociales. Y de la misma manera presentan, bueno, aquí está el gráfico, vean aquí, están los costos de operación, que en realidad nosotros lo hemos denominado costos generalizados de viaje en pesos por kilómetro, porque aquí no solamente está el costo de operación vehicular, sino que también está incluido el costo del tiempo de las personas. Y estas curvas que están indicadas aquí representan cómo varía el costo generalizado de viaje en función a la velocidad y también a la superficie de rodamiento. Obviamente cuando circula por tierra es más costoso que circular por ripio y que circular por pavimento, porque debe ser que hay mayor deterioro del vehículo, aunque es muy difícil circular a 120 km por hora por un camino de tierra. De todas maneras, esta planilla está hecha hasta 120 km por hora para los autos. De la misma manera, se presenta, voy a ir avanzando, se presenta en esta publicación, bueno, se presentan muchos gráficos comparativos, y también se presenta el mismo análisis para los ómnibus. Vean aquí que para el caso de los ómnibus también tenemos el costo generalizado de viaje variando en función a la velocidad para tierra, ripio y pavimento, y a valores sociales y también a valores de mercado, ¿sí? Y de la misma manera, si continuamos, avanzo con la planilla, vamos a encontrar el mismo análisis para camión liviano, y si continuáramos aún más, vamos a encontrar también para camiones pesados. De manera que realmente esta publicación de Vialidad Nacional es muy interesante porque nos está presentando básicamente cómo varía, voy a volver aquí a esta imagen, cómo varía el costo generalizado de viaje en función a la velocidad
al tipo de vehículo y a la superficie de rodamiento. En este caso es tierra, en este caso ripio, y acá no lo han colocado, pero es pavimento. Este es para el caso de pavimento. Y a valores sociales y a precios de mercado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta actividad práctica, bueno, justamente esto es lo que hacen estos software, digamos, como les comentaba, el modelo HDM3, HDM4, van calculando en función a cuál es la velocidad de circulación de un vehículo y a las características de un determinado camino, cuál va a ser el costo generalizado de viaje en una situación, y cuando cambiamos el estándar del camino, obviamente, normalmente disminuye el costo generalizado de viaje porque mejora las características del camino, y esa disminución luego es justamente el beneficio del proyecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta actividad práctica es tratar de utilizar estas planillas en una red muy sencilla, pero para que ustedes entiendan cómo podemos llegar a calcular, por ejemplo, un valor actual neto, una tasa interna de retorno, y también cómo determinar el momento óptimo de un proyecto de inversión. Entonces lo que vamos a ver es un caso bien sencillo. Aquí yo estoy planteando justamente las características de este proyecto, digamos. Vamos a suponer que existe un camino de tierra, que es este tramo 1 indicado aquí, un poco parecido al ejemplo que venía explicando en la teoría. Vamos a suponer que hay una red vial, hay 4 nodos, el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D, y que todos los tramos son tramos pavimentados, salvo este tramo 1, cuya superficie es de tierra. Aquí este tramo tiene una longitud de 100 kilómetros, un tránsito medio diario de 600 vehículos por día y una capacidad, si analizamos la capacidad que tiene el tramo, de 500 vehículos por hora. Luego tenemos estos otros tramos, y lo que se plantea en este ejemplo es que por esta vía circula un flujo vehicular de 8.000 vehículos por día, pero que el 30% de estos vehículos tiene como origen-destino el nodo D, este nodo de aquí, y que actualmente está circulando por acá. Es decir, en vez de tomar estos 100 kilómetros de tierra, lo que hacen el 30% de este flujo vehicular de 8.000 es venir por acá, seguir por acá y llegar al punto D. Entonces, esta es la situación sin proyecto. En la situación sin proyecto hay un tramo, este tramo que está fuera de la red vial relevante. ¿Por qué está fuera de la red vial relevante? Porque este tramo de aquí no va a cambiar su flujo vehicular si es que se decide pavimentar este tramo. Entonces, la idea del proyecto es pavimentar este tramo. Y como consecuencia de eso, si se pavimentara este tramo, este 30% del flujo vehicular, en vez de dar toda la vuelta por aquí, va a venir directamente por aquí. Entonces, esta es la situación sin proyecto. Lo que vean, cuando nosotros veíamos aquí en el procedimiento de evaluación, decía primero determinar cuál es la red vial relevante para este proyecto. Y vamos a suponer, para no complicar las cosas, que estos tramos que están indicados en colores, el tramo rojo, el tramo azul, el tramo verde y el tramo marrón, es la red vial relevante. ¿Por qué? Porque si se pavimentara este tramo, justamente serían estos tramos los que cambiarían su flujo vehicular en la situación con proyecto. ¿Por qué? Porque básicamente el 30% de estos vehículos que antes daban la vuelta por aquí, ahora van a venir por acá, y por lo tanto en la situación con proyecto va a haber menos vehículos que circulen por estos otros tramos. Entonces el primer paso es definir la red vial relevante, y estos tramos que están aquí suponemos que van a mantener el mismo flujo vehicular que tenían antes, y por lo tanto suponemos que no van a alterar su flujo vehicular, y por lo tanto no es parte de la red vial relevante. Estamos simplificando el análisis. Bueno, podría ser realmente un caso así. Entonces, este segundo tramo tiene una superficie de pavimento, tiene una longitud de 50 kilómetros, tiene un TMDA semejante a este, o sea, el mismo flujo vehicular que va para acá, que continúa por acá, sigue para allá, 8.000 vehículos por día, tiene una capacidad de 1.800 vehículos por hora, y el 30% justamente tiene como origen-destino el nodo D, es decir, va a venir para acá. Luego, el tramo 3 tiene una superficie de pavimento también, una longitud de 110 kilómetros, un tránsito medio diario anual de 10.000 vehículos por día y una capacidad también de 1.800 vehículos
disculpen, aquí no es vehículos por día, sino que es vehículos por hora. La capacidad se mide en vehículos por hora, ¿sí? Entonces yo voy a borrar esto para que no quede así. Y en todo caso copiaré esto acá. Esto tiene que decir vehículos por hora, porque la capacidad se expresa en esa unidad. Lo mismo estoy viendo que tengo el mismo problema aquí. Lo voy a colocar bien para que no haya confusión, ¿sí? Disculpe. Voy a borrar de vuelta. Y lo voy a colocar. Entonces quedó ahí. Voy a guardar esto para que quede así. Entonces aquí quedó bien, vehículos por hora. Y este cuarto tramo, el tramo 4, también es una superficie de pavimento, longitud 40 kilómetros, un tránsito medio diario anual de 6.000 vehículos por día, y una capacidad también de 1.800 vehículos por hora. No me he complicado demasiado con el tema de la capacidad. He supuesto que básicamente estos caminos tienen un estándar muy parecido y por eso he asumido una capacidad más o menos de ese valor. Entonces esa es la situación sin proyecto. ¿Cuál sería la situación con proyecto? La situación con proyecto sería esta que estamos viendo acá. De vuelta tenemos el mismo problema aquí. Aquí sería, no lo voy a corregir acá, vehículos por hora, y acá también vehículos por hora, pero vean que en la situación con proyecto el tramo 1 se ha pavimentado, está pavimentado, tiene una superficie de pavimento tiene la misma longitud, obviamente. El tránsito medio diario en la situación sin proyecto era de 600 vehículos por hora, pero el 30% de 8.000, si hacemos 30% de 8.000, voy a calcular por acá, 0,30 por 8.000, me da 2.400 vehículos. O sea que al tramo, en la situación con proyecto, al tramo 1 se le van a sumar 2.400 vehículos, que sumados a los 600 que ya tenía, van a conformar un total de 3.000 vehículos por día. Este tramo que está fuera de la red vial relevante mantiene los 8.000 vehículos, pero el tramo 2 va a tener 2.400 vehículos menos. Antes tenía 8.000 vehículos y ahora va a tener 2.400 vehículos menos, que son los que se han desviado para acá. Entonces, si hacemos 8.000 menos 2.400 nos va a dar 5.600. De la misma manera, este tramo 3 antes tenía 10.000 vehículos, en la situación sin proyecto tenía 10.000 vehículos, y en la situación con proyecto va a tener 7.600 vehículos, que serían los 2.400 vehículos menos que ya no vienen por acá y que van a venir por acá. Y finalmente este tramo 4 también va a tener 2.400 vehículos menos. Antes tenía en la situación sin proyecto 6.000 vehículos, menos 2.400 nos va a dar 3.600 vehículos. Entonces esa sería la situación con proyecto para este ejercicio. Entonces, continuando con la metodología, primero decía determinar la red vial relevante, segundo determinar los flujos vehiculares en la situación sin proyecto, cosa que lo hemos hecho aquí, ¿sí? Luego la metodología decía determinar los costos en la situación sin proyecto, costos generalizados de viaje, costos de accidente y costos de mantenimiento. En este ejemplo no vamos a calcular costos de accidente porque no tenemos estadísticas de accidentes. Tampoco vamos a calcular costos de mantenimiento, simplemente voy a estimar un valor, pero sí vamos a ver cómo estimar los costos generalizados de viaje en la situación sin proyecto utilizando la información de Vialidad Nacional. Entonces, hay una planilla Excel que van a encontrar también en el campus virtual que dice ejercicio proyectos viales.xls, donde van a ver, tiene varias hojas, ¿sí? En la primera de todas dice costo generalizado de viaje. Y aquí está indicada, en esta tabla, los datos de Vialidad Nacional que fueron transcriptos, digamos, de esta planilla, es decir, estos valores para tierra y para pavimento, teniendo en cuenta la velocidad que tienen aquí, y valores para la comunidad, o sea, valores sociales o valores económicos, fueron trasladados en este sector, de esta manera. Nosotros podríamos directamente trabajar con estos valores en función a las velocidades estimadas
para cada uno de los tramos de la red vial relevante, pero para ser más práctico, vamos a tratar de encontrar una ecuación que represente la función de variación del costo generalizado de viaje con la velocidad. Para eso, lo que he hecho, he graficado esa información que tenemos aquí, esta información que está acá, la he graficado en este gráfico, donde aquí tengo la velocidad y aquí el costo generalizado de viaje. Los puntos rosados son los valores para pavimento y los puntos azules son para superficie de tierra. Y luego lo que he aplicado aquí es una línea de tendencia para ambos datos, que más o menos representa la variación del costo generalizado de viaje en función a la velocidad. Vean que la línea de tendencia roja que está indicada aquí es la línea de tendencia para el pavimento y está representada por esta ecuación, donde I sería el costo generalizado de viaje y X sería la velocidad. Entonces, si yo quisiera calcular para cualquier velocidad el valor del costo generalizado de viaje, tendría que aplicar esta ecuación, 33,99314 por la velocidad elevado a la menos 0,7233. Y de la misma manera tengo una ecuación para una línea de tendencia para el camino de tierra. Vean que no ajusta perfectamente, pero para este ejemplo es bastante razonable. Para el uso que quiero darles, más que nada para que puedan comprender cómo se puede trabajar con esta información. Entonces, justamente esa información con la ecuación de la línea de tendencia está calculada aquí. Vean que esta expresión que está acá es justamente la expresión de la línea de tendencia para el camino de tierra, y esta otra que está indicada acá es la expresión de la ecuación de la línea de tendencia para la superficie de pavimento. Evidentemente, para estos valores iniciales hay diferencias con la ecuación de la línea de tendencia y los valores de los datos de vialidad, pero más abajo, para las velocidades que a nosotros nos van a interesar, por ejemplo, vamos a ver que en el camino de tierra vamos a andar entre valores promedio entre 45 y 50 kilómetros por hora. Los valores no son muy diferentes entre el costo generalizado de viaje entre una situación, o sea, entre los datos de vialidad y los de la ecuación de la línea de tendencia. Y lo mismo ocurre para las velocidades en pavimento. En pavimento para autos vamos a andar en torno a los 100 km por hora y no hay grandes diferencias entre la ecuación de la línea de tendencia y los datos de vialidad. Por lo tanto, para este ejemplo voy a trabajar directamente con la ecuación de la línea de tendencia, porque nos va a permitir calcular más rápido y eventualmente también aplicar justamente los conceptos de una forma más práctica que vimos en la clase de teoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en principio? Bueno, vamos a analizar cada uno de los tramos. Vean aquí que dice determinar los costos generalizados de viaje en la situación sin proyecto para cada tramo de la red vial relevante. Entonces, en esta red vial relevante tenemos 4 tramos. Por lo tanto, vamos a calcular el costo generalizado de viaje en el tramo 1 para la situación sin proyecto. Y vean que aquí dice justamente, esta hoja calcula, es para calcular el costo generalizado de viaje del tramo 1 en la situación sin proyecto, por eso dice SP. Luego estará el tramo 2, el tramo 3 y el tramo 4, siempre para la situación sin proyecto. ¿Cuáles son los datos que tenemos para este tramo? En primer lugar, el tránsito medio diario, que era de 600 vehículos por hora. También otro dato importante, la velocidad en flujo libre. Recuerden que cuando habíamos visto el concepto del modelo macroscópico lineal, que había una velocidad en flujo libre y que, en definitiva, a partir de este modelo se podía calcular la velocidad utilizando o calcular la velocidad en función a la capacidad del camino y al flujo vehicular, y también en función a la velocidad en flujo libre. Por lo tanto, una información que necesitamos para calcular la velocidad en función al flujo vehicular es la velocidad en flujo libre y también la capacidad del camino. Cuando presenté la información aquí, bueno, en este caso no he colocado aquí la velocidad en flujo libre, pero he supuesto para los datos en la planilla que la velocidad en flujo libre para el camino de tierra va a ser de 50 km por hora. ¿Cómo podría hacerse? Bueno, habría que recorrer este camino y ver cuál es la velocidad promedio o cuánto se demora en definitiva para transitar los 100 kilómetros.
Si se demora 2 horas es porque tenemos una velocidad de 50 kilómetros por hora en promedio. Yo puse un valor cualquiera, esto podría ser 40, 30, 60, depende de las condiciones en las que esté el camino. Otra cosa importante, acá está la capacidad del camino y la longitud. Otra cosa, una hipótesis muy importante que hice aquí, que es muy fuerte realmente y que no es real, digamos. He calculado el flujo en vehículos por hora directamente dividiendo los 600 vehículos dividido 24 horas al día. Es como que si el tránsito vehicular fuera completamente homogéneo en todas las horas del día. En definitiva, esta es una hipótesis que realmente no es así. Ustedes han visto en la... Bueno, yo he explicado esto en teoría, que normalmente la variación horaria del tránsito, si nosotros tenemos aquí el flujo vehicular y aquí las 24 horas del día, y aquí el flujo vehicular en vehículos por hora, normalmente en horas de la madrugada es bajo, luego sube, luego puede bajar, luego puede volver a subir, luego puede bajar y luego nuevamente bajar. Entonces, este valor, en definitiva, puede ser traducido en un concepto de un alfa horario, es decir, un determinado porcentaje del TMDA, un determinado porcentaje que multiplicado por el TMDA me permite calcular el flujo vehicular para cada hora del día. Lo que he hecho aquí en este ejemplo es simplificar el análisis y suponer que el flujo vehicular es homogéneo en todas las horas del día. Es como que si dividiera el flujo vehicular, el TMDA, bueno, de hecho he hecho así, el TMDA dividido 24 horas, es como tener un flujo vehicular promedio. Obviamente que esto no es real. Para trabajar correctamente habría que hacer este cálculo que voy a hacer aquí, este cálculo que vamos a ver en esta planilla, podría repetirse para cada hora del día. O sea, esto mismo podríamos tener una planilla para el tramo 1 para la hora 1, una planilla para el tramo 1 para la hora 2, una planilla para el tramo 1 para la hora 3 y así para las 24 horas del día en la situación sin proyecto. Y lo mismo en la situación con proyecto. O sea, el cálculo en definitiva es repetir esto mismo que vamos a ver, pero 24 veces. Ahora, como es repetitivo, lo voy a hacer simplemente una vez y voy a suponer para este ejemplo que el flujo vehicular es homogéneo en todas las horas del día. Hecha esa aclaración, lo que he calculado aquí es justamente para cada año del horizonte de evaluación, cuál es el flujo vehicular en vehículos por hora, no en vehículos por día. Y justamente arranca para el año 2014 en 25 vehículos. Ahora, he supuesto también una tasa de crecimiento del parque vehicular o del flujo vehicular del 3% anual. De manera que en el año 2015 va a ser justamente 25 por la tasa de crecimiento. Luego va a ir aumentando año a año conforme la tasa de crecimiento hasta el año 2034. He tomado aquí simplemente 20 años como horizonte de evaluación de este proyecto. ¿Qué hago con esta velocidad, con este flujo vehicular? Lo que hago es luego calcular justamente la velocidad de circulación que va a tener el flujo vehicular considerando esta ecuación que tenemos aquí. Vean que esta ecuación dice que el flujo vehicular es igual a la velocidad en flujo libre dividido 2 y luego le tendríamos que sumar más, porque puede ser más o menos, para encontrar la parte que a nosotros nos interesa, que es este tramo que tenemos aquí, tenemos que sumarle más la raíz cuadrada de BL al cuadrado menos BL al cuadrado sobre la capacidad por el flujo vehicular dividido 4. Y eso es lo que está hecho en esta expresión que tenemos aquí. Vean que aquí, en esta expresión, tenemos justamente, vean aquí que tenemos primero la velocidad en flujo libre, 50 dividido 2, más, paréntesis, la velocidad en flujo libre elevado al cuadrado, menos la velocidad en flujo libre elevado al cuadrado, por B12, que es el flujo vehicular, dividido la capacidad del camino, todo eso dividido 4 y todo eso elevado a la 0,5, que sería la raíz cuadrada. En definitiva, después con más detenimiento ustedes lo analizan, es expresar esta fórmula que tenemos aquí en esta expresión. Vean, por ejemplo, que si el flujo vehicular fuera de 500 vehículos por hora, si coloco aquí 500, la velocidad en flujo libre sería 25,
que es de esperar teniendo en cuenta este análisis, ¿sí? Cuando estamos en la capacidad del camino, la velocidad en flujo libre, la velocidad es la velocidad en flujo libre dividido 2, ¿sí? Y es justamente lo que me da aquí, la velocidad en flujo libre dividido 2. Ahora, si el flujo vehicular es 0, me va a dar 50, que es justamente la velocidad en flujo libre cuando no tengo flujo vehicular. Pero vamos a volver a la situación original. Teníamos 25 vehículos por hora y obviamente prácticamente está transitando con muy poca congestión, por lo tanto la velocidad es de 49 kilómetros por hora, casi la velocidad en flujo libre. Con esta velocidad puedo calcular el costo generalizado de viaje utilizando justamente esta tabla, digamos, esta ecuación, la ecuación de la línea de tendencia para 49 sería estaríamos casi acá, casi 2,69. O sea, me da 2,71 porque es un poco... O sea, lo que hice fue directamente aplicar la ecuación de la línea de tendencia para el camino de tierra. Recordemos que este tramo, el tramo 1, es una superficie de tierra. Ahora, este valor que hemos calculado aquí es pesos por kilómetro. Vean que es cuánto le cuesta a un vehículo por kilómetro transitar por un camino de tierra a 49 kilómetros por hora. O sea que si yo quisiera calcular el viaje completo de un vehículo, tendría que multiplicarlo por 100 kilómetros. O sea, transitar 100 kilómetros costaría 271,37 pesos por cada viaje de cada vehículo que transita por los 100 kilómetros de tierra. Y estos serían pesos por viaje. Ahora, ¿cuántos viajes se hacen en el año? En el año se hacen justamente los 25 vehículos por hora por 24 horas por día por 365 días al año. O sea, hay 219.000 viajes que se realizan en un año por este camino. Es decir, pasan 600 vehículos por día por 365 días. O sea, 219.000 vehículos por día. Y si yo multiplico esto, multiplicado por este valor, me va a dar el costo generalizado de viaje de todos estos viajes que se realizan en este camino por año. O sea, 59 millones de pesos, que es justamente el valor que está calculado acá. Vean que este valor es igual al flujo vehicular al flujo vehicular, que es este valor, por el costo de cada viaje, por las 24 horas del día y por 365 días al año. En definitiva, esto es lo que cuesta transitar en el año 2014, o lo que le cuesta transitar a todos los viajes que se hacen durante el 2014 por este tramo de la red vial relevante. Y obviamente, repitiendo este costo va a ir aumentando porque va aumentando básicamente el flujo vehicular y eventualmente puede ir también modificándose la velocidad de circulación. No va disminuyendo un poco porque hay más flujo vehicular, pero no es muy sensible la disminución de la velocidad. Se ve aquí también que hay un pequeño aumento del costo generalizado de viaje porque la velocidad de circulación disminuye un poquito comparado con esta, porque justamente hay más vehículos que están circulando, pero realmente no hay una diferencia significativa en el costo generalizado de viaje. Lo que sí hay una diferencia, aumenta justamente el costo porque hay más vehículos que circulan en el año 2034. Entonces esta sería la situación sin proyecto para el tramo 1. Veamos qué pasa con el tramo 2. El tramo 2 tiene en la situación sin proyecto 8.000 vehículos por día. Recordemos que el tramo 2 tenía 8.000 vehículos por día, una longitud de 50 kilómetros, una capacidad de 1.800 vehículos y era un tramo pavimentado. Por lo tanto, es supuesto una velocidad en flujo libre de 110 kilómetros por hora, una longitud de 50 kilómetros, la misma tasa de crecimiento y el mismo criterio de considerar el flujo vehicular constante para cada hora del día, igual al TMDA dividido las 24 horas del día. El cálculo aquí se repite, es exactamente el mismo. Vean que arranca con el flujo vehicular en el año 2014 y luego va aumentando conforme la tasa de crecimiento del parque vehicular. También aplicando la misma fórmula, nos da la velocidad de circulación que va disminuyendo conforme aumenta el tiempo o pasan los años porque hay un poco más de congestión. Utilizando la fórmula correspondiente a pavimento, podemos calcular el costo generalizado de viaje para cada viaje que se realiza en este tramo y por cada kilómetro. Ahora, si multiplico
el costo por kilómetro por los 50 kilómetros que tiene el tramo, nos va a dar el costo generalizado de viaje de un vehículo, para, digamos, cuánto le costaría a un vehículo transitar ese tramo, o sea, 64 pesos. Y si quisiera calcular el costo generalizado de viajes total de todos los usuarios durante un año, sería justamente el producto de lo que cuesta un viaje por la cantidad de vehículos que transitaron durante un año, que será este valor multiplicado por 24 para tener el tránsito diario y multiplicado por 365 días para tener los 365 días del año. Y nos da 189 millones para el tramo 2. De la misma manera se trabaja con el tramo 3. Lo único que cambia aquí es el TMDA y la longitud del tramo. Y lo mismo se trabaja con el tramo 4. Cambia el TMDA y cambia la longitud del tramo conforme hemos puesto los datos aquí. Teníamos otra longitud y otro TMDA. Y de esa manera podemos calcular para cada tramo de la red vial relevante el costo generalizado de viaje en pesos por año. Y luego podemos sumar, y eso es lo que está sumado aquí, donde dice costos sin proyecto, son los costos económicos en la situación sin proyecto, para cada año el horizonte de evaluación. Lo que he hecho aquí, he colocado el costo generalizado de viaje del tramo 1, del tramo 2, del tramo 3, del tramo 4, las inversiones en pesos por año que hay en estos tramos, que no están en la situación sin proyecto, no está prevista ninguna inversión, y he supuesto aquí un costo de mantenimiento, que bueno, son valores. Estos valores habría que analizarlo técnicamente. Yo ya les había explicado que los modelos HDM, el HDM3 y el HDM4 tienen modelos de deterioro de pavimento muy sofisticados que permiten calcular justamente los costos de mantenimiento, pero de todas maneras también se pueden estimar por algún procedimiento técnico, poder estimar cuál es el costo de mantenimiento de los caminos de tierra y los caminos pavimentados. Para este ejemplo, y no sé si estos valores son correctos, he supuesto, vean el cálculo que he hecho aquí, para los 100 kilómetros de tierra he supuesto un costo de mantenimiento de 50.000 pesos por año. Y para el resto de los tramos pavimentados, que sería 50 más 110 más 40 kilómetros, vean que son los tramos de 50 kilómetros, sería el tramo 2, el tramo 3 tiene 110 y el tramo 4 tiene 40. He supuesto un costo de mantenimiento anual por cada kilómetro de 300.000 pesos por año. Simplemente para poner un valor. Entonces, para que ustedes también vean que hay que tener en cuenta los costos de mantenimiento en la situación sin proyecto, ¿sí? Que es justamente lo que pide justamente la metodología de evaluación. Dice calcular los costos de mantenimiento en la situación sin proyecto. Y bueno, sumando todos los costos, estos serían los costos en la situación sin proyecto para cada año del horizonte de evaluación. Estos serían pesos por año, ¿sí? Bien. De esta manera hemos determinado justamente o hemos analizado los costos en la situación sin proyecto. Veamos entonces qué pasa en la situación con proyecto. Para la situación con proyecto el análisis es muy semejante. Tenemos que analizar, vean aquí, dice determinar los flujos vehiculares en la situación con proyecto. Bueno, eso ya lo hemos analizado. Son estos los flujos vehiculares para cada tramo de la red vial relevante. Luego dice determinar los costos en la situación con proyecto. Costos generalizados de viaje para cada tramo de la red vial relevante. Costos de accidentes, que no lo vamos a considerar en este ejemplo. Costos de inversión, que sí vamos a tomar un valor aquí, también hipotético. Costos de mantenimiento y costos de molestias durante la construcción, que tampoco lo vamos a considerar en este ejercicio. Pero sí vamos a considerar los costos de inversión y de mantenimiento. Entonces, tenemos nuevamente el tramo 1. Ahora, el tramo 1 en la situación con proyecto tiene una superficie de pavimento y tiene 3.000 vehículos por hora. De manera que la velocidad en flujo libre cambia, porque cambia el estándar del camino. Entonces, este tramo, en la situación con proyecto, el tramo 1 es un tramo pavimentado con una velocidad en flujo libre de 110 kilómetros por hora y con una capacidad también de 1.800 vehículos por hora. Ha aumentado la capacidad del camino, ¿sí? Porque es un tramo pavimentado. Bueno, el procedimiento es el mismo. Vean aquí que la fórmula que utilizo ya no es la fórmula de tierra, sino que es la fórmula del camino pavimentado para calcular el costo generalizado de viaje, y así tenemos los costos en pesos por año para el tramo 1 en la situación con proyecto. Aquí aumentan los costos en el tramo 1 porque hay más vehículos comparados con la situación sin proyecto. Aumentan los costos
porque justamente hay más vehículos, pero vamos a ver que van a disminuir los costos en el resto de los tramos porque hay menos vehículos y eventualmente menos congestión. Entonces, para el tramo 2, por ejemplo, en la situación con proyecto teníamos 5.600 vehículos, que era lo que habíamos analizado aquí, 5.600 vehículos en la situación con proyecto, porque 2.400 vehículos se iban para el otro lado. Entonces, vean aquí las velocidades, son velocidades de 106 km por hora, tenemos el flujo vehicular, y si comparamos con el tramo 2 en la situación sin proyecto, bueno, las velocidades son más o menos las mismas, no hay mucha influencia de congestión. Pero, en definitiva, lo que estamos calculando aquí es justamente el costo generalizado de viaje para este tramo con menos vehículos circulando por el tramo, ¿sí? De la misma manera podemos calcular para el tramo 3, nada más que en la situación con proyecto tenemos 7.600 vehículos. Vean aquí, situación con proyecto 7.600 vehículos porque 2.400 se venían por acá. Y en esa situación, calculando también para caminos pavimentados, tenemos estos costos en la situación con proyecto. Y de la misma manera para el tramo 4 con 3.600 vehículos. Para la situación con proyecto, el tramo 4, 3.600 vehículos. Entonces, de esa manera, podemos calcular los costos para cada tramo de la red vial relevante, y estos son costos generalizados de viajes expresados en pesos por año. Podemos sumar todos estos costos generalizados, o mejor dicho, los costos en la situación con proyecto. Tenemos los costos generalizados de viaje del tramo 1, del tramo 2, del tramo 3, del tramo 4. Tenemos los costos de mantenimiento. En este caso, ya es considerado que ahora, como tenemos todos los tramos son pavimentados, entonces he considerado 300.000 pesos de mantenimiento para todos los tramos. O sea, aquí está la suma de todos los kilómetros de la red vial relevante, 100 más 50 más 110 más 40 multiplicado por 300. Y ese es el costo de mantenimiento anual en pesos por año en la situación con proyecto, que para el ejemplo que he puesto anteriormente es un poco superior al que habíamos considerado, porque, bueno, he considerado que el costo de mantenimiento de una ruta pavimentada es mayor al de una ruta de tierra. O mejor dicho, al de esta ruta pavimentada es mayor al de esta ruta de tierra. No sé si realmente será así en la práctica. Y he considerado un costo de inversión, que he supuesto aquí un valor de, vean aquí, de 14 millones de pesos por kilómetro. Serían más o menos $1,5 millones a valores de hoy. Bueno, estos son, recuerden que todos estos costos generalizados de viajes son a valores de agosto del 2010. Bueno, he considerado este monto de inversión, 14 millones de pesos por cada kilómetro de ruta, que puede ser excesivo o no, dependiendo de las características de la ruta, puede ser menor o mayor, pero esto es simplemente un ejemplo. Lo que sí es muy importante que tengan en cuenta es que tanto los costos de mantenimiento como los costos de las inversiones son costos económicos, ¿sí? Por lo tanto, a los precios de mercado habría que corregirlos y más o menos andaría en torno a un 70% del precio de mercado, tanto los costos de mantenimiento como los costos de las inversiones. De manera que, si sumamos todos los costos en la situación con proyecto, estos serían los costos en la situación sin proyecto en pesos por año, ¿sí? Bien, una vez que tenemos, siguiendo la metodología, los costos en la situación con proyecto, podemos calcular el flujo de beneficios neto haciendo el análisis incremental, es decir, los costos en la situación con proyecto menos los costos en la situación sin proyecto. Y eso es justamente lo que aparece en esta planilla, flujo de beneficios netos. Aquí tenemos para cada año del horizonte de evaluación el costo en la situación con proyecto y el costo en la situación sin proyecto. Y ya lo he colocado aquí con signo negativo, porque en realidad es un costo, no es un beneficio. Tanto en la situación con proyecto menos en la situación sin proyecto. Y tenemos como valor positivo, sí, un valor residual de las inversiones. Disculpen, esta planilla que está acá, esta tabla que está acá, es justamente estos valores que tenemos aquí en la situación con proyecto. Y esta tabla o esta columna que tenemos aquí son los costos en pesos por año en la situación sin proyecto. Son estos valores, ¿sí? Estos valores serían pesos por año
¿sí? Voy a colocar aquí. También aquí sería pesos por año, aquí también serían pesos por año, ¿sí? Y he supuesto un valor residual de las inversiones de un 40% de la inversión de este valor que hemos colocado aquí. He supuesto nomás un valor, pero puede ser razonable para este tipo de proyectos. Entonces, ¿cómo se calcula el flujo de beneficio neto? Bueno, va a ser igual al costo sin proyecto menos el costo sin proyecto, o sea, lo que es el análisis incremental, ¿no? Lo que hemos analizado aquí. Costo con proyecto menos costo sin proyecto, ¿sí? Y hay que sumarle en el último periodo como beneficio el valor residual de las inversiones. Entonces, vean que en el primer año tenemos más costo en la situación con proyecto que en la situación sin proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos las inversiones y por eso nos da un valor negativo. Pero en el segundo año hay una diferencia de costo en la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Y justamente esa diferencia de costos es justamente el beneficio neto del primer año del horizonte de evaluación. O sea, 135 millones de pesos para este ejemplo. Esta diferencia de costo fundamentalmente es por el ahorro de distancia de 2.400 vehículos en la red vial relevante. Están acortando distancia cuando en vez de dar toda la vuelta, en vez de venir por acá, terminan yendo por acá. Digo que es el principal beneficio porque al no haber tanta congestión en el resto de la red vial relevante, no hay un ahorro significativo en términos de ahorro de congestión. Pero si consideráramos los alfa horarios como corresponde, sí yo creo que habría ahorros también importantes por disminución de congestión, debido a que estos tramos, por ejemplo, este tramo tiene en la situación sin proyecto, tiene 10.000 vehículos por día, que es un flujo vehicular muy considerable, este otro también, y 6.000, bueno, no es tanto, pero son valores importantes de flujos vehiculares. Así que si consideráramos correctamente los alfa horarios, como tenemos acá, podríamos tener también beneficios por disminución de congestión en el resto de la red vial relevante. De hecho, hay un beneficio, pero es mínimo en este ejemplo, porque hemos supuesto que el flujo vehicular es homogéneo en todas las horas del día. Bueno, de manera tal que de esta manera podemos calcular el flujo de beneficios netos. Los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, y en el último año sumarle el valor residual como un beneficio adicional. Así podemos calcular el valor actual neto de este proyecto, que nos da 92 millones de pesos positivo y una tasa interna de retorno del 13%. Y también podemos calcular la tasa de retorno instantánea, que nos permite calcular el momento óptimo. ¿Cómo hacemos eso? Calculando el beneficio neto de cada año dividido el monto de la inversión o el flujo de beneficio neto en el primer año, que sería este valor que tenemos aquí. Entonces, en el primer año tenemos un valor de 10% de tasa de retorno instantáneo, y recién en el año 2018, para este ejemplo, nos da un 12%, o sea que el momento óptimo en que debería estar operando este proyecto sería recién el año 2018 para la hipótesis de crecimiento del flujo vehicular que hemos hecho en este ejemplo. Yo lo que he colocado aquí también es una tabla adicional donde he colocado el tránsito medio diario del tramo 2 en la situación sin proyecto. En la situación sin proyecto, este tramo 2 o inclusive este tramo tiene 8.000 vehículos por día en el año 2014 y ha ido creciendo a un ritmo del 3%. O sea que el momento óptimo en realidad de este proyecto no es el año 2018, sino cuando este tramo tenga 9.000 vehículos. Vean que este tramo actualmente tiene 8.000 vehículos. Cuando este tramo tenga 9.000 vehículos, según los cálculos que hemos hecho, es el momento óptimo en que el proyecto debería estar operando. Y si el proyecto va a llevar un año para ser implementado, entonces cuando el flujo vehicular de este tramo ronda los 8.700, 8.800 vehículos, es momento de llevar adelante la construcción de este proyecto. ¿Y por qué quise mostrar expresado en términos de TMDA? Porque nosotros hemos supuesto una tasa de crecimiento del 3%, pero realmente, en general, el parque vehicular en los países latinoamericanos, el promedio histórico es más o menos un crecimiento del 3%, inclusive en Argentina. Pero hay periodos donde el flujo vehicular se acelera,
crece a un ritmo del 4, 5, 6, 7, 8%, y hay otros periodos donde el flujo vehicular se estanca, inclusive decrece, y tienen que ver justamente con las fluctuaciones macroeconómicas que sufren las regiones y los países. Entonces, nosotros hemos hecho una hipótesis aquí de un crecimiento del 3%. Ahora, si el crecimiento es mayor o es menor, bueno, nosotros tendremos que ir observando cómo evoluciona el TMDA y tener en cuenta que para este ejemplo que he puesto, cuando el TMDA de este tramo está en torno a los 9.000 vehículos por día, es momento de que el proyecto esté en funcionamiento. Entonces, lo que pretendí hacer con este ejemplo, muy simple, en primer lugar, era mostrarles un poco la información que presenta la tabla de la Dirección Nacional de Vialidad, que es muy útil. Esas publicaciones se compran. Yo simplemente estoy presentando aquí una publicación prestada de una información vieja del año 2010, pero que eventualmente puede ser utilizada actualizándola con la relación que existe entre, por ejemplo, el valor de combustible a precio de mercados hoy con el que existía en el año 2000, en agosto del 2010, siempre tomándolo con pinza esos valores, es decir, como para tener un análisis a nivel de perfil, pero también quise mostrar que independientemente de esas fórmulas, hay otras fórmulas como las que he presentado en la teoría que pueden ser utilizadas para calcular el costo generalizado de viaje. Y lo único que le faltaría a este ejemplo para realmente ser un ejemplo mucho más pulido es realmente que hubiéramos trabajado con una variación horaria del tránsito, es decir, trabajando con horas tipo o trabajando para las 24 horas del día, es decir, con el flujo vehicular de la hora 1, de la hora 2, de la hora 3, es decir, todos estos cálculos que hemos hecho para cada tramo en la situación sin proyecto, tendríamos que repetirlo para la hora 1, para la hora 2, para la hora 3, para la hora 4, y lo único que variaría aquí sería este flujo vehicular. Por ejemplo, en la hora 1, vamos a suponer que el flujo vehicular es el 2% del TMDA. Y bueno, entonces habría 12 vehículos por hora. En la hora 2 también. Vamos a suponer que en la hora 10 el tránsito es el 10% del TMDA. Entonces, en vez de haber 25, habría 60 vehículos en esa hora. Entonces, si nosotros repitiéramos este análisis para cada hora del día, o sea, habría una planilla para el tramo 1 en la situación sin proyecto y para la hora 1 con los vehículos que pasan en la hora 1, luego otra planilla para la hora 2, para la hora 3, siempre para el mismo tramo. Luego podríamos sumar y tendríamos el costo diario. Y acá nada más no habría que multiplicar por 24 porque sería la suma de los costos generalizados de viaje en cada una de las horas del día. Y multiplicado obviamente por los vehículos que pasan en esas horas correspondientes. Entonces, trabajando un poquito más, se podría hacer un análisis más detallado y ahí sí podríamos ver, si justamente les toca hacer el análisis, cómo trabajando con variaciones horarias del tránsito reales, cómo realmente hay disminución de costos generalizados de viaje en otros sectores de la red vial relevante, justamente, sobre todo cuando hay un flujo vehicular elevado, como puede ser en el tramo 3, en el tramo 2 o en el tramo 4. Entonces, de esta manera, justamente con este ejemplo, lo que quise hacer es presentarles cómo podemos hacer para que tengan una visión global de justamente cómo se trabaja con este tipo de proyectos. Los programas como ser el HDM3 o el HDM4 justamente lo que hacen es este cálculo que estamos viendo aquí y le agregan los costos de mantenimientos justamente calculados a partir de un modelo de deterioro que consideran los distintos tipos de vehículos. Otra cosa importante que olvidé de aclarar aquí hemos considerado que en todos los tramos circulan solamente autos, porque he tomado el costo generalizado de viaje de los autos. Sin embargo, el flujo vehicular tiene una composición que tampoco, para no complicar más el análisis, acá hay un porcentaje de camiones, de ómnibus, de camiones livianos, de camiones pesados, de autos y de camionetas. Entonces, lo que hay que hacer, además de este análisis que hice aquí, es hacer el análisis. Este sería el costo generalizado de viaje de los autos. Luego hay que hacer el costo generalizado de viaje para los ómnibus, para los camiones,
para los camiones livianos, los camiones pesados, etcétera, y con todo eso se va conformando el costo generalizado de viaje total para todos los vehículos que transitan por la red vial relevante para cada hora del año, para las 8.760 horas del año y para cada año el horizonte de evaluación. Eso es básicamente lo que hacen, esta forma de calcular es básicamente lo que hacen los software de cálculo. Obviamente es más fácil trabajar con un software y no estar trabajando con todas estas planillas. Pero lo que pretendí con esto, con estas planillas, es que ustedes vieran de dónde salen los cálculos. Inclusive los modelos HDM3 presentan también distintas variaciones horarias del tránsito y distintas variaciones de la velocidad con el flujo vehicular. Bueno, nosotros hemos presentado esta variación parabólica que nos da el modelo macroscópico lineal. Finalmente, siguiendo el procedimiento de evaluación, hemos calculado los indicadores y no nos hemos metido aquí en la evaluación privada porque eso ya sería objeto de otro análisis. Bien, con esto damos por terminada esta actividad práctica y quiero hacerles una última recomendación con respecto a este tema. Una vez que hayan terminado de ver este video, que es la segunda parte de la clase 13, voy a pedirles que vuelvan a ver el primer video donde están todos los conceptos teóricos. ¿Y por qué les pido esto? Realmente es un tema bastante complejo de explicar, sobre todo cómo ir introduciendo los conceptos, porque son conceptos muy teóricos que si no se hacen ejemplos numéricos, muchas veces es difícil de poder explicarlos y de que el alumno lo pueda entender. Realmente no creo que hayan podido entender completamente todos los conceptos. Creo que sí se llevan el concepto de lo que es la evaluación social de un proyecto vial, pero si vuelven a rever la primera parte en el video donde están los conceptos teóricos, luego de haber visto esta aplicación práctica, creo que van a poder comprender mejor los conceptos teóricos o cada uno de los conceptos teóricos que he volcado en ese video. Entonces, esta es una última recomendación para este tema que trata sobre la evaluación social de proyectos viales.